tardes. Muchas gracias en nombre de la Fundación José Barreiro. Dice nuestro invitado en uno de sus libros, dice, para nosotros, los gastrósofos, no es más digno pensar en la verdad que pensar en el jamón. Y sigue, porque como afirma acertadamente nuestro gastrósofo Daniel Innerarity, al que a lo mejor después hacemos mención, en un puchero está toda la sociedad. Se decide dónde están los hombres y las mujeres, qué tipo de justicia social hay, se deciden la globalización y la autosuficiencia, la cohesión social o el individualismo, el futuro del planeta, el equilibrio ecológico. Es un arma brutal. Y es que la revolución comienza en el carro de la compra. Fin de la cita. Y en nuestro puchero de hoy ha irrumpido, como ya pasó la semana pasada, la dichosa inteligencia artificial. Las tecnologías digitales que, en palabras del gastrósofo Innerarity, ilustran muy bien aquello que el gran Bourdieu llamaba hábitus. Estructuras estructuradas que funcionan como estructuras estructurantes, tendiendo a generar una computación ubicua, un inconsciente digital, que se integra inadvertidamente en el tejido social hasta producir una cierta amnesia histórica o sonambulismo tecnológico. De modo que su funcionalidad las convierte acríticamente en neutras e indiscutidas y, por tanto, escapan silenciosamente a cualquier cuestionamiento crítico. Eduardo Infante, filósofo y escritor, autor de un bestseller internacional, Filosofía en la calle, publicado en numerosos países, España, México, Colombia, Perú, Taiwán, China, no sé si alguno más, Eduardo. Irán. Me sorprendió. Irán. Que se publique. Autor también de No me tapes el sol, cómo ser un cínico de los buenos. Coautor de Gastrosofía, una historia típica de la filosofía, escrito a 4 manos con Cristina Macía. Y, por ahora, autor de su último libro, que es Ética en la calle, que es una cierta continuación, aunque mejorada o distinta, de su primer Filosofía en la calle. Una segunda parte igualmente excitante de su filosofía de paseante. Él es, entre otras cosas, colaborador habitual de numerosos medios de comunicación, de la cadena SER, de La Nueva España, del diario El Mundo, de Radio Televisión Española, asesor filosófico del programa de televisión ¿Quién educa a quién? De Radio Televisión Española, TED Speaker, colaborador en el programa de la Fundación BBVA y El País Aprendemos Juntos, conferenciante, divulgador y amigo de muchas de las personas que están aquí. Hoy Eduardo nos va a hablar de cómo el pensar independiente y crítico es una buena medicina para digerir las transformaciones tecnológicas que ahora nos abruman con tanta inteligencia artificial. Y en el marco de la tercera de las sesiones del ciclo, que la Fundación José Barreiro, bajo el título Asturias 2050, una visión a largo plazo para la región, presenta en toda Asturias, hoy le hemos elegido como guía de una ruta que figura titulada en general como La humanidad leída por las máquinas. Y él ha añadido su propio título, Ética y máquinas, máquinas éticas. Muchísimas gracias, Eduardo, por responder siempre a la llamada. Tuya es la voz. No, gracias a ti, Jorge. Pero tengo que echarte la bronca porque se te ha olvidado una cosa, se te ha olvidado lo más importante de mi currículum. Yo lo que llevo más a gala, que es precisamente ser amigo de Jorge. Y de hecho creo que en un mundo en el que el individualismo nos está haciendo tantísimo daño y está generando tantísimos problemas, reivindicar los vínculos creo que es un acto de rebeldía. Así que yo me reivindico como amigo de Jorge. Y es precisamente la amistad hacia Jorge pues la que me hace compartir este ratito con vosotros, ¿no? Generando también comunidad y vínculo. Pero bueno, esta semana entre arancel y arancel, no sé si se percataron de que saltó una noticia y es que detrás de un supuesto filósofo se encontraba una inteligencia artificial. ¿Vale? A lo mejor detrás mía
se esconde la máquina, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, yo soy filósofo y andaluz. Es decir, que tengo todas las papeletas para irme por los cerros de Úbeda. Así que yo, por respeto a ustedes, he escrito la conferencia. Y la voy a leer para precisamente que la letra pues me ate un poco como a Ulises, ¿no? en el palo del barco. Pero vamos a comenzar con algo que nos gusta muchísimo a los filósofos, que es un experimento mental. Recuerdo una anécdota, a lo mejor la conocen. Cuentan que en cierta ocasión, no sé si sabemos si la anécdota es cierta o no, pero si no, Nevero, bien trovato, ¿no? En cierta ocasión, el jefe del departamento de química de la Universidad de Madrid le pidió al rector dinero para un nuevo laboratorio, ¿no? Entonces el rector, que estaba muy agobiado con los presupuestos que no le encajaban, esto sabe, pues le dijo, cachis la mar, ¿no? ¿Por qué no hacéis como los matemáticos, que lo único que necesitan son papel y lápiz? O mejor, como los filósofos, que ni eso, ¿no? Efectivamente, nuestros experimentos son experimentos mentales. Así que vamos a comenzar con uno de ellos. Imaginen la siguiente situación. La IA aplicada a vehículos se ha desarrollado tan rápido, en Asturias además, que en los últimos años ya hay varios compañeros de tu trabajo que han decidido tener un cochazo que conduce solo. Y claro, tú no vas a ser menos. De hecho, el Gobierno ha puesto en marcha una campaña de ayudas a la compra de coches autónomos. Se pagan 4 años más tarde. Eso posiblemente sea verdad. Preguntas en el concesionario por las condiciones, haces números y al final te decides por uno de los modelos mejor equipados. Porque mira, de perdidos al río, ¿no? Con el color aún no lo tienes de todo claro. Y mientras vas mirando el catálogo, el comercial que te está atendiendo te pregunta si ya has decidido cuál es el sistema ético que le vas a instalar. Tu cara de asombro te delata, pero no tienes ni la menor idea de qué está hablando. El comercial te explica que, según obliga la ley, debes escoger los principios éticos por los que se regirá el algoritmo del coche en caso de un accidente. Pues le confiesas que aprobaste filosofía copiando, que de ética sabes lo justito, y el comercial te dice que no te preocupes, que el MIT ha desarrollado lo que se conoce como la máquina moral. Es una especie de videojuego diseñado para que puedas enseñarle a tu coche los principios éticos que le deben guiar en la toma de decisiones. Y el escenario diseñado por la máquina moral sobre el que debes elegir es el siguiente. Perdón. Opción 1. En este caso, el coche autónomo con fallo en los frenos continúa adelante y atraviesa el paso de peatones de frente. La consecuencia es la muerte de una mujer joven, que puede ser madre y que es doctora. Observen además que el peatón afectado está violando la ley porque cruza el semáforo en rojo. Opción 2. En este caso, el coche autónomo con fallo en los frenos gira y atraviesa el paso de peatones en el otro carril. La consecuencia es la muerte de un anciano fumador de 86 años. Observen que el peatón afectado está respetando la ley porque cruza la señal en verde. Bueno, el comercial te deja a solas frente a la pantalla y te informa de que una vez que soluciones el dilema, el fabricante sabrá si instala en tu coche un sistema ético consecuencialista o deontológico. Pero bueno, de entrada ya. A ver, manos a favor de la opción 1. Opción 1. La consecuencia es la muerte. Solo hay 2 opciones, ¿eh? No es un ejercicio de pensamiento lateral. No tienen que buscar una tercera opción, ¿eh? Solo tienen... Opción 1.
Muerte de una mujer joven que puede ser madre y es doctora, pero que está violando la ley. Y opción 2. Muerte de un anciano fumador de 86 años. Venga, ¿votos a favor de la opción 1? ¿Votos a favor de la opción 2? 1, 2 votos. 3. Vale, bueno, muy bien. Aunque le parezca que el dilema es muy nuevo, este dilema es más antiguo que una jabalina. ¿Me lo permiten? Les confieso que, y de hecho para demostrárselo, que este dilema es muy antiguo, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos hacia finales de julio del año 430 a.C., estadio de mármol blanco de la ciudad libre de Atenas. Los ciudadanos llevan días celebrando las grandes Panateneas, que son los Juegos Atléticos en honor a la diosa Atenea. Han llegado viajeros de todos los rincones del Mediterráneo. Ya han tenido lugar las carreras de hombres armados, el pugilato, la lucha y, por supuesto, el pancracio. Y hoy toca la prueba de lanzamiento de jabalina. La expectación es máxima. Han pasado 4 años desde la última competición. La grada de honor la presiden Pericles, el gobernante de la ciudad, la máxima autoridad política de Atenas, y Protágoras, un filósofo natural de la ciudad griega de Abdera, que es la máxima autoridad intelectual de toda Grecia. Bueno, un joven atleta local se encinta el pelo y con algo de inseguridad toma una tira de cuero para enlazar su jabalina al dedo índice. Seguidamente da unos pequeños pasos para tomar impulso, intercambia sus pies para lanzar la jabalina. Y la jabalina asciende furiosa surcando el aire y cuando alcanza su punto máximo comienza a descender como un águila en busca de su presa. A los pocos segundos, el graderío prorrumpe en un grito de espanto, para concluir en un silencio sepulcral, porque la jabalina ha atravesado la cabeza y el pecho del pobre Epítamo de Fársalo, un atleta que se estaba preparando para ejecutar el lanzamiento de disco, causándole una muerte espantosa. Bueno, los organizadores suspenden las pruebas de ese día, el público desaloja el estadio y los únicos que se quedan son Pericles y Protágoras, que inician un apasionado debate, un apasionado diálogo, en el que tratan de determinar, por estricta lógica, nada de sentimentalismos, quién era el responsable moral de ese accidente. ¿El lanzador? ¿Los organizadores de la competición? ¿Los funcionarios? ¿O la jabalina? Según relata el historiador Plutarco, la discusión duró todo un día. Del debate, lo que hoy nos llama más la atención es que se le pueda echar el muerto precisamente a la pobre jabalina. Pero hay que tener en cuenta que la ley ateniense, la ley de Dracón, permitía llevar a juicio por homicidio tanto a animales como a objetos. Sírvanos de ejemplo el caso de la estatua de Teagnes de Tasos, un famoso atleta que casualmente cayó encima de un antiguo enemigo suyo. Los atenienses juzgaron a la escultura, la declararon culpable y la condenaron al destierro y terminaron arrojando la estatua al mar. Yo me pregunto que si los atenienses examinasen el impacto que tienen algunas tecnologías sobre la salud mental de nuestras almas, especialmente la de nuestros niños y nuestros jóvenes, pues es muy probable que muchos de nuestros cacharros electrónicos terminarán en las profundidades del Mediterráneo. Pero bueno, también es cierto que es muy probable que Pericles y Protágoras examinasen concienzudamente si hubo o no negligencia en el atleta que lanzó la jabalina. Pericles, como máxima autoridad de la ciudad, de hecho, tenían la obligación de decidir si los organizadores del evento, los funcionarios, que eran cargos públicos, habían ejecutado con responsabilidad sus obligaciones, porque si se diera la circunstancia de que el accidente hubiese sido fruto del incumplimiento de sus obligaciones civiles, podrían ser acusados de delito contra la polis, contra la ciudad.
con cargos que incluían desde altísimas multas hasta el destierro o la muerte. Me van a permitir que reflexione y que les diga que por cómo gestionaron la Dana, más de uno de los cargos públicos de Valencia hubiesen acabado bebiendo cicuta. Claro, si Pericles gobernase la ciudad, ¿no? Lo que salta a la vista y explica las largas horas de discusión es que el dilema de la jabalina excedía con mucho el ámbito jurídico y habría un melón. Habría el melón para un auténtico debate ciudadano en torno a lo ético, que reflexionase cómo debe asumir una sociedad las desgracias que en ella acontecen. Lo que estaban indagando Protágoras y Pericles no era a quién cargarle el muerto, sino cuál era la responsabilidad máxima según la recta razón. Esto es, según el razonamiento más correcto. La complejidad del problema de la jabalina reside en saber discernir entre las responsabilidades individuales y las responsabilidades colectivas. Y el caso del coche autónomo es, creo, en esencia, exactamente el mismo que el de la jabalina. Y las preguntas que podemos hacernos, yo creo que son idénticas a las que quitaron el sueño a Pericles y a Protágoras. Porque si hubiese un accidente con nuestro coche autónomo, ¿de quién sería la responsabilidad máxima? ¿Del propietario del vehículo? ¿De la empresa fabricante? ¿Del programador de la IA que conduce? ¿De la Dirección General de Tráfico? ¿De los legisladores? Tranquilícense, porque, hombre, no disponemos de todo un día, pero sí de esta tarde, para intentar discutirlo y resolverlo. Pero bueno, volvamos a nuestro dilema y vamos a explorar las posibles soluciones. El que tienen ahí en la foto pues es el padre del utilitarismo, el padre de la ética consecuencialista, que es Jeremy Bentham, y es literalmente él. Es la momia de su cuerpo que está ahí, pueden ver, si les apetece, en el London College, porque él fue fundador del London College, y la dejó en su herencia, se dejó a sí mismo como herencia. Y de hecho, en las reuniones de la fundación, tiene que presidirla. Lleva la momia a la reunión, obviamente ya sin voz ni voto, ¿no? Bueno, aunque el ser humano ha inventado y desarrollado pues una amplia diversidad de doctrinas morales, de códigos éticos, al igual que ocurre precisamente con los móviles, las opciones que los usuarios tenemos para elegir un sistema ético se han terminado reduciendo prácticamente a dos: consecuencialismo o deontologismo. Esa es la cuestión. Así que si decantarse por un sistema Android o por un iOS es la eterna duda de los compradores de smartphone, pues consecuencialismo o deontologismo es la propia de un sujeto ético. Los adeptos a cada sistema ven sus ventajas y sus inconvenientes, sus filias y sus fobias, y sobre todo tienen sus argumentos para preferir uno frente a otro. Pues uno tiene más actualizaciones, otro es más fácil de aplicar, uno es más seguro, otro es más personalizable, uno goza de más popularidad, otro garantiza más disfrute y satisfacción. La elección, en último término, dependerá de lo que sea o de lo que más valore cada uno. La única diferencia en el caso de los sistemas éticos es que el precio es irrelevante. Yo pretendo ofrecerles esta tarde una review de cada sistema ético, para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones y decidan cuál de ellos instalan en su coche. Así que comencemos precisamente con el primero de ellos, con el consecuencialismo. El modelo que inventó este señor y que luego se ha ido perfeccionando determina la bondad o maldad de las acciones teniendo en cuenta, y subrayo, solo las consecuencias.
Y es que lo propio de este tipo de éticas es negar la existencia de unos principios morales, universales y absolutos. Sabemos que una conducta es buena no porque ésta sea conforme a normas dictadas por un Dios o por las tradiciones de nuestros venerables antepasados, sino porque observamos, calculamos y analizamos sus resultados. Así que por muy antigua que sea la tradición de nuestro pueblo, tirar a una pobre cabra de un campanario, si las consecuencias de dicha práctica son el sufrimiento gratuito del animal y el embrutecimiento colectivo, pues vamos, que no hay libro sagrado, ni acervo moral, ni tradición que la justifique, ¿no? Para los consecuencialistas, la ética no puede ser algo bueno en teoría, pero malo en la práctica. Si la aplicación de un código ético es imposible porque sus consecuencias son desastrosas, pues miren, por muy ideal, muy racional y muy bello que sea ese código, su defecto no sería solo teórico, sino también práctico. Vamos, que si la teoría no concuerda con la realidad, no deberíamos ser tan estúpidos, tercos y deshonestos como para afirmar que el error está en la realidad. Un código ético debe servir para guiar nuestras acciones en un mundo complejo, allí donde precisamente hay matices y grises, allí donde no está asegurado que terminemos haciéndonos daño a nosotros mismos y sobre todo haciendo daño a otros. Y parece obvio que si dicho código no nos sirve para eso, pues entonces no nos sirve para nada. Si, por ejemplo, un sistema de normas morales incluye que no se debe mentir nunca, y su aplicación práctica en determinados casos, como por ejemplo la delación de personas judías a las Gestapo durante el nazismo, nos conduce a la muerte de inocentes, pues debemos considerarlo un fracaso, ya no solo de la norma, sino del propio sistema o del propio código ético, de un código que nos obliga a no hacer nunca excepciones. Cuando una ley científica, por ejemplo, a una ley científica le sale un caso rana que la refuta, a ningún científico honesto se le ocurre decir, bueno, en este caso particular la norma y la teoría falla, pero como el resto nos ha funcionado, debemos seguir considerándola como válida. Cuando, por ejemplo, los ornitólogos descubrieron en Australia a finales del siglo XVII unos especímenes de cisnes negros, desecharon inmediatamente su idea de que todos los cisnes son blancos y no se dedicaron a eliminar a los pobres pájaros australianos para no tener que reescribir sus tratados. Pues bien, en la misma línea, los buenos legisladores exigen que las normas no solo sean justas, sino que además sean eficaces y sean efectivas. La incapacidad de aplicación de una norma jurídica o la pérdida de sentido de esta son precisamente la antesala para su derogación. Cuando una norma deja de surtir el efecto que persigue, empecinarse en conservarla es hacer precisamente del medio un fin. En definitiva, una norma no puede ser justa si te obliga a hacer una injusticia. Para ello, o por ello, un buen consecuencialista, a la hora de diseñar un código ético, debe tener en cuenta que lo que antes era bueno, quizás ahora ya no lo sea tanto. Y por ello, cuestiona la capacidad de las normas morales tradicionales para orientar nuestra conducta y nuestro presente actual. Así que la pregunta es, ¿cómo va a servirnos la moral de un pueblo nómada que sobrevivía en el desierto de Oriente hace milenios pastoreando cabras a los ciudadanos de las urbes del siglo XXI que se desplazan en coches autónomos? Por ello, insistimos, el consecuencialista no tendrá en cuenta para sus deliberaciones las normas morales de nuestra tradición judeocristiana. No juzgará las conductas como buenas o malas en función de que respeten o violen un sagrado mandamiento. Lo que un sujeto responsable debe hacer es precisamente meditar y calcular la consecuencia o las consecuencias de sus acciones y sobre todo sobre el bienestar de los afectados. Un agente moral autónomo no mirará hacia el pasado, sino mirará hacia el futuro. Se marcará
unos objetivos loables, unos buenos objetivos, y valorará las acciones en función de que favorezcan o no la consecución de dichos objetivos. ¿Y qué meta hay más noble, obviamente, que promover la felicidad? Por eso, para la momia, para Jeremy Bentham, la felicidad es sin duda el fin más alto que puede alcanzar el ser humano, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Felicidad y utilidad, tenemos banda sonora, son dos conceptos que para Jeremy Bentham van totalmente vinculados. El objetivo de Bentham fue el de reformar el complejísimo, obsoleto y lento aparato normativo inglés y sustituirlo por un único principio, una única norma, simple, eficaz y de fácil aplicación. Y es lo que conocemos como el principio de utilidad, que nos dice que lo correcto es aquello que produce mayor felicidad. Las diferentes normas, regulaciones y leyes deben tener como única finalidad promover la felicidad, el bienestar de los individuos que integran dicha comunidad. Así que este sería, creo yo, el código fuente que usaría el utilitarismo para desarrollar cualquier software ético y sin duda también el de nuestro coche. Premisa número 1. ¿Qué le diríamos a nuestra máquina? Sopesa imparcialmente el efecto de tus posibles acciones sobre la felicidad de todos los afectados. Premisa número 2. Ejecuta aquella que se traduzca en el mayor saldo de felicidad para el conjunto de toda la sociedad. Premisa número 3. Calcula la felicidad teniendo en cuenta el aumento del placer y la disminución del sufrimiento del conjunto de la sociedad. Y premisa número 4. No favorezcas los intereses de una persona o de un grupo sobre los de todos o los de la mayoría. Las preferencias de cada persona deben contar exactamente lo mismo. Entre los utilitaristas, sobre todo los más recientes, ha habido fuertes debates sobre cómo entender precisamente la felicidad. ¿Son todos los placeres en esencia lo mismo o hay algunos placeres superiores a otros? ¿Se debe reducir la felicidad solo y exclusivamente al placer y la infelicidad al dolor? ¿Debemos incluir en la felicidad también los valores de cada uno, los proyectos o los gustos de la persona? ¿Nos complacemos todos ante las mismas cosas? Pues bien, para zanjar todo tipo de discusiones, el utilitarismo de tercera generación, el 3.0, ha incluido una nueva línea en el código, que sería esta. Interpreta el término felicidad como la satisfacción de las preferencias individuales, sean estas cuales sean, de las personas afectadas. Pues nada, ahora ha llegado el momento de instalar el código en nuestro coche autónomo y observar qué pasa. Y pasaría esto. Nuestro vehículo acaba de llevarse por delante al pobre señor de 86 años y su cajetilla de tabaco. No es personal. El algoritmo no tiene nada contra él, pero la vida de la joven madre doctora es indudablemente más útil y beneficiosa para la sociedad. Muchas gracias, querido amigo. De hecho, esta situación recuerda a lo vivido en las UCIs de nuestros hospitales durante la crisis sanitaria de la COVID-19, cuando se recuperaron precisamente los triajes de guerra con los que se seleccionaba a quién salvar y a quién no. Una decisión durísima, sin duda, pero que alguien tuvo que tomar por el bien de todos. Voy a poner un pequeño vídeo que les va a recordar esa época.
La infanta Cristina de Parla en Madrid en pleno inicio de la pandemia. Faltan 48 horas para que las UCIs entren en situación crítica. La curva no va a aplanarse y este equipo médico se prepara para una catástrofe. Es algo que nadie nos ha enseñado en la facultad, dice el médico que da la charla. Tendremos que hacer un cambio de chip. Hasta ahora, las camas son para quien más las necesita. En un escenario de guerra, las camas serán para quien mejor pronóstico de vida tenga. En el centro de la charla, cómo salvar a los ancianos, que son quienes tienen los peores pronósticos. Hay desabastecimiento. En las residencias, dice el médico, ya no se les está dando tratamiento contra el coronavirus. Se les está dando antibioterapia para infección bacteriana y si es un COVID, mala suerte. Para salvar a todos los ancianos posibles, hay que arriesgarse con los jóvenes. Si no lo hacemos nosotros, dice el médico, los políticos tomarán decisiones drásticas. Así son los protocolos de catástrofes, pero como nunca las hay, no los conocemos. Tenemos que priorizar el sacar a las personas jóvenes a las que nunca se les va a denegar un recurso, ¿vale?, para tener camas disponibles para los pacientes más ancianos. El responsable último es el colapso de un sistema. Antes de instalar el software consecuencialista en nuestro coche, es qué ocurriría si en el supuesto anterior el señor atropellado es nuestro padre. ¿Seguiríamos considerando este sistema como válido? ¿Lo instalaríamos en nuestro vehículo autónomo? Debemos recordar que le dimos al algoritmo la orden de ser imparcial y de no favorecer a nadie. Este es uno de los principales inconvenientes del sistema consecuencialista y hace que algunos usuarios lo rechacen para decantarse precisamente por el deontológico. Vamos a hacer ahora una review precisamente del otro sistema. Si este no les ha gustado, bueno, tenemos otra alternativa. El término deontologismo proviene del griego deon, ontos, que en español significa literalmente lo que debe hacerse, lo que es necesario, lo obligatorio. Y hace referencia a todos aquellos sistemas éticos que consideraban que el principio de utilidad es tan solo uno de los principios que han de ser tenidos en cuenta en la deliberación y no es precisamente el más relevante. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que hay cosas que no se pueden hacer, por muy útiles que sean para el bienestar de la sociedad. En 1973, la escritora estadounidense Ursula Le Guin publicó «Quienes se marchan de Homelas», una novela corta de apenas 40 páginas que enfrenta al lector a una terrible decisión. Homelas es una maravillosa utopía, en la que sus habitantes viven en plenitud. El relato comienza con una fiesta en un cálido día de verano. Ursula Le Guin nos dibuja con sus palabras un universo en el que la tecnología nos ha emancipado definitivamente de la alienación del trabajo. No trabaja ni Dios, para eso están las máquinas. Nada sucede con prisa, los ciudadanos son dueños de su tiempo y disponen de él para saborear intensamente los placeres que la vida nos ofrece. En Homelas, todos son cómplices de una felicidad desmesurada. Pero la perfección de Homelas es extraña. Conforme nos vamos sumergiendo en el paraíso, una cierta sensación de angustia nos embarga. El lector tiene la intuición de que algo no encaja. Algo en nuestro interior nos dice que todo no puede ser tan perfecto. Y estamos en lo cierto. En uno de los edificios públicos, la ciudad guarda un secreto execrable. En un calabozo oscuro y miserable se encuentra encerrado un niño, atravesado por el dolor. Su tormento es el recordatorio constante de que nada es gratuito. Sin su miseria, los habitantes de aquella ciudad maravillosa dejarían de ser felices. Ese niño sostiene sobre sus hombros la utopía en la que otros viven. Un simple gesto de amabilidad no solo rompería el eterno castigo de ese niño, sino también el paraíso. Pero los habitantes de Homelas deben ser conscientes del precio de su felicidad. Y para ello, al cumplir la mayoría de edad,
han de atravesar el más severo de todos los ritos de paso. Tienen que bajar a las profundidades del calabozo, mirarle a ese niño a los ojos, soportar precisamente que les devuelva la mirada y tomar una decisión. ¿Hasta qué punto podemos permitir que el sufrimiento de uno o de 7.291 garantice nuestra felicidad? Los que son capaces de olvidar la visión del niño pueden regresar a seguir disfrutando de la fiesta. Los que no pueden borrar esa imagen de su alma se marchan de allí para siempre. Así que si ustedes son de los que no dudan en dejar atrás la morbosa utopía de Homelas, bueno, creo que el deontologismo es precisamente su sistema ético. Según el deontologismo, la deliberación moral no solo debe tener en cuenta las consecuencias, sino además la naturaleza misma de la acción. La felicidad de todo un pueblo es un objetivo sin duda muy loable, pero deja de serlo cuando para ello se hace uso del sufrimiento, aunque sea de solo un inocente. Y yo creo que no hace falta ser catedrático de ética en una universidad anglosajona y haber leído montañas de papers, porque el mismo sentido común, el de mi abuela, que hacía unas croquetas de puchero estupendas, nos dice que no está bien matar a un inocente para salvar a todo un pueblo. Y es que para el deontologismo hay ciertas normas que debemos respetar si queremos seguir mirándonos en el espejo sin que se nos caiga la cara de vergüenza. Plutarco narró una famosa anécdota que ilustra bien el carácter excepcional de este tipo de obligaciones. Nos cuenta Plutarco que, habiéndose producido una terrible hambruna en Roma, Pompeyo recorrió el Mediterráneo buscando cereales para salvar urgentemente a la población. Cuando por fin consiguió trigo, se desató el mal tiempo y los marineros temían hacerse a la mar. Consciente de su deber, Pompeyo dio la orden de zarpar y proclamó con una voz cargada de autoridad: navegar es necesario, vivir no es necesario. Los amedrentados marineros se callaron ante tal evidencia y zarparon entre los rayos que caían de un cielo muy enfadado. Lo que evidenciaba Plutarco con su relato es la existencia de unos deberes que son inexcusables. Hay cosas más importantes, más valiosas, más dignas y me atrevería a decir incluso más bellas que la propia vida. Triste es la vida de quien no tiene un motivo fuera de ella misma. Una vida que solo sobrevive no merece la pena ser vivida. No construimos barcos para regresar, sino para navegar. Nuestro fin no es sobrevivir, sino vivir. Y ello implica buscarle un sentido a la vida. Un para qué. Y sobre todo, un para quién. Pero, volviendo al relato de Plutarco, ¿qué clase de normas son estas que obligan con tal fuerza inexcusable como para poner en riesgo la propia vida de uno? Cierto es que los seres humanos nos guiamos por normas, pero no todas son de la misma especie. Existen reglas deportivas, existen reglas sociales como la de ser puntual o saludar al vecino al entrar en el ascensor, preceptos religiosos como los que obligan al creyente a cumplir determinados ritos, disposiciones legales como las que regulan circular a una determinada velocidad o pagar impuestos, pero hay un tipo especial de normas. Y esas son precisamente las normas morales. Kant las llamó imperativo categóricos, ya que ordenan acciones que son buenas en sí mismas. Este tipo de normas, según Kant, expresan deberes que son perfectos, esto es, deberes que no admiten ningún tipo de excepción. ¿Por qué? Porque ni siquiera su incumplimiento conllevaría consecuencias indeseables. Un ejemplo, examinemos. Ser puntual no es un imperativo moral, porque esta norma social admite excepciones. Nadie en su sano juicio me reprocharía que hubiese llegado tarde a esta charla si la causa es que en mi camino he tenido que socorrer a una persona que ha sufrido un infarto.
Por el otro lado, sería una auténtica inmoralidad, por no decir una tremenda estupidez, que ante el accidente cardiovascular de otro ser humano yo me excusase diciendo algo así. Mira, tengo conocimiento de primeros auxilios, podría practicarte una maniobra de reanimación cardiopulmonar que te salvase la vida, pero ha de disculparme porque no puedo faltar a mi deber de impartir una charla sobre ética a la hora de vida. Siento mucho su inminente fallecimiento, pero me debo a la norma social de ser puntual, ya que si la incumplo nunca más sería capaz de mirarme a la cara. Hombre, parece evidente que la norma de salvar la vida de un ser humano es de un género diferente y superior a la de ser puntual. Otro aspecto en el que se diferencian estos dos tipos de deberes, o este tipo de deberes, es que es la razón por la cual precisamente los respetamos. La razón para respetar una norma social es conseguir la aceptación y el reconocimiento de los demás. Obviamente puede haber razones en contra. Por ejemplo, alguien puede valorar más la independencia y la libertad personal que la estima social. Toca entonces deliberar y sopesar los pros y los contras antes de tomar una decisión. En situaciones como estas, usamos la razón como una especie de balanza con la cual consideramos cuál es el motivo que pesa con mayor fuerza. Habrá casos en los que tendrá mayor peso las razones económicas, en otros, en cambio, pues tendrá más peso evitar el sufrimiento o disfrutar de algo que se considera valioso, o la necesidad de seguridad, o la de afecto, o también el reconocimiento social. Pero existe un tipo de razón especial que no puede ser contrapesada por ninguna suma de razones. Es una simple razón que cuando se pone en la balanza la compensa totalmente. Y esa es precisamente la razón moral. Saberse sujeto a un deber moral, es reconocer un límite que no se puede rebasar. Tener principios morales, principios éticos, es estar absolutamente seguro de que hay ciertas cosas que uno no haría ni por todo el dinero del mundo. Para una persona íntegra no existe en el universo ni una sola razón para incumplir un deber moral. Los principios morales, por tanto, son irrebatibles. Por ello, quien tras haberlo meditado ha llegado a la conclusión de que es su deber realizar una determinada acción, podrá incumplir, sin duda, ese deber, pero no podrá decir que tiene razones para ello. Y la clave para reconocer cuáles son nuestros deberes morales nos la dio Kant, y es precisamente su universalidad. Así pues, para hallarlos, debemos razonar de una manera muy similar a como lo hacemos cuando resolvemos un problema de matemáticas. Porque de lo que se trata es de alcanzar verdades independientes de nuestra situación particular, de nuestros privilegios, de nuestros puntos de vista, de nuestros prejuicios, de nuestras opiniones, de nuestros deseos, de nuestras fobias o nuestras filias, ¿no? El teorema de Pitágoras es una verdad universal. Sabemos literalmente a priori que se cumplirá en cualquier triángulo rectángulo, que no existe excepción alguna y que su validez es independiente del género, de la ideología, de la moral o la clase social de la persona que lo enuncia. Pues a este tipo de verdades es a la que deberíamos aspirar precisamente en ética. Los principios y normas que guíen nuestra conducta deberían obligarnos a todos en iguales circunstancias. Preguntar por qué se deberían cumplir estos principios ha de ser tan absurdo, ya que tales deberes no serían un medio para adquirir un beneficio, sino que el deber mismo, el cumplimiento del deber, es un bien para todos y para uno mismo, puesto que un mundo sin ese tipo de deberes sería indudablemente un mundo peor. Así que Kant, como va la cosa de experimentos mentales, ideó un experimento mental para ayudarnos a encontrar por nosotros mismos esos deberes y esas obligaciones, ¿no? El filósofo alemán nos pide que imaginemos una utopía moral que la llamó el país de los fines. En este reino, es un reino muy especial, que nunca ha existido en la Tierra, pero que podemos imaginar.
En el país kantiano no hay reyes eméritos que defrauden y usen los servicios públicos para asuntos privados, más que nada porque en este reino no hay reyes. Porque en este reino todos, absolutamente todos, seríamos reyes. Todos sus habitantes hacen las leyes y todos se someten a ellas. Todos son igualmente libres porque al cumplir las normas que ellos mismos se han dado y no las normas de otro, están haciendo obviamente lo que quieren. Que cada uno tenga corona o no, eso es irrelevante. Lo importante es que en este reino todos, absolutamente todos, son igualmente dignos, lo que significa que ninguna persona es tratada como un objeto para satisfacer las necesidades, los deseos o los apetitos de otro. Ninguna persona en este reino puede ser usada, vendida o intercambiada por otra cosa. Lo que tiene dignidad no es aquello que tiene un alto precio, sino aquello que está por encima de todo precio, es decir, lo que no tiene precio. Nadie, absolutamente nadie en este reino es usado, por tanto, como medio para los fines de otro. Todo lo contrario, la humanidad entera es un fin para todos y cada uno de los individuos. Siendo un fin en sí mismo, cada ser humano, por tanto, es único y no puede ser sustituido por nada ni por nadie, ya que carece, todos y cada uno de los seres humanos carece de equivalencia en el universo. El experimento mental de Kant nos obliga a actuar bajo los principios, o bajo unos principios que impliquen la competitividad, que no impliquen la competitividad entre seres humanos, sino precisamente nos obliga a pensar en unos principios que guíen nuestra conducta, tanto individual como colectiva, desde una común unidad y una perfecta armonía en la que ningún ciudadano quedaría fuera. Estos principios deben promover un mundo perfectamente humano en el que el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos. No se puede defender la dignidad de uno negándosela a otro. El reino que Kant diseñó obliga a ver la ética no desde un punto de vista de un individuo aislado, sino precisamente el de una comunidad entera de seres racionales que se reúnen para dialogar y decidir juntos qué es lo que les conviene. Ahora bien, la comunidad a la que Kant se refiere no es la clase social, no es el pueblo y ni mucho menos es la patria, es la humanidad, la misma humanidad. Desde la mirada universal del reino de Kant, se diseñan sistemas normativos que son susceptibles de ser elevados a una ley general y que se pueden usar incluso para hacer un spot publicitario del metro de Barcelona y enseñar a la gente a comportarse. Y si no, para muestras, un botón. Esto es una campaña que hizo el tram de Barcelona para enseñar civismo a los ciudadanos y me parece magnífica. Perdona, no te quiero molestar, pero tú eres Immanuel Kant, ¿no? Sí, soy yo. Qué fuerte, soy súper fan tuyo desde siempre. Ah, muchas gracias. Es que el imperativo categórico es flipante. No me acuerdo bien cómo era, pero el rollo actúa como crees que debería hacerlo todo el mundo. Es que me encanta, de verdad. Es que es una bomba eso. ¿Pero lo has entendido bien? Creo que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes los pies encima del asiento? ¡Wow! Es verdad. Yo el bien incívico dentro del tram, un mal ciudadano que no cuida el tram. No me creo que tú no hayas cometido nunca un acto incívico, alguna cosilla habrás hecho. Ni de coña, porque yo soy Kant, comportamiento ejemplar. Todo lo que hago podría ser universal. No, pero sí que es verdad que alguna vez he visto un sitio libre desde fuera del tram y no he dejado salir primero a la gente, ¿sabes? He entrado rápido porque no quería que me quitaran el sitio. Pero eso está mal. Eso está mal. Es que parece una tontería, pero hay que dejar salir antes de entrar, ¿no? Sí, totalmente, porque... It is a little place lleno de gente. Si actúo pensando en los otros, lo hago bien. Si cedo mi sitio a quien lo necesita, lo hago bien. Si hablo flojito por móvil, lo hago bien. Si escucho música con auriculares, lo hago bien. Si no fuerzo las puertas de acceso, lo hago bien. Si no me cuelgo de las barras, lo hago bien. Si viajo con mi perrito sin bozal,
No, el perro tiene que llevar bozal. El perro en el tram tiene que llevar bozal. Pero mi perro no muerde, no veo ninguna razón. Pero hay gente que le tiene miedo a los perros. Hombre, no, pero si con esta cara que tiene no puede hacerle daño a nadie. Pero las normas están para ayudar a que la convivencia sea más cívica. ¿Te lo he dicho o no? ¿Yo qué te he dicho antes de salir de casa? Ponme el bozal, tío, son las normas. Y tú, no pasa nada, no sé qué. ¿Y ahora qué? No, hombre, no te preocupes, no pasa nada. Es que te juro que se lo he dicho como 3 veces. Ponme el bozal, tío, ¿qué más te da? Bueno, no pasa nada, para la próxima ya sabemos. Ten claro que lo hará, vamos. Hostia, me has hecho pasar vergüenza delante de Immanuel Kant. En el tram, piensa como Kant. Piensa en los demás. Magnífico, yo creo que es maravilloso. La clave efectivamente para Kant, y lo explica muy bien aquí el creador del anuncio, es respetar la autonomía y la dignidad de todos, ¿no? De todos y cada uno, ¿no? Así que si aplicamos el imperativo categórico a nuestro coche autónomo, pues el software ético que nos saldría sería este, ¿no? La premisa número 1, actúa siempre respetando los deberes morales. Todo deber moral tiene que poder ser universalizable. Todo deber moral tendría que poder ser una ley promulgada en el reino de los fines, del que hemos venido hablando. Todo principio que no pueda ser universalizable ha de ser considerado como contrario a la moral. Respeta siempre la dignidad de todo ser humano. Respeta la vida, la libertad y la autonomía de todo ser humano. No uses a ningún ser humano como medio. Yo creo que el final, para mí, sin duda, es el más importante, ¿no? Así que si instalamos el código en nuestro coche, pues lo que haría sería exactamente esto, ¿eh? No hace falta ser muy perspicaz para descubrir que este código fuente fue el que alumbró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si nos centramos en el asunto de los coches autónomos, desde la tradición deontológica y la Declaración de los Derechos Humanos, no sería ético programar nuestra máquina para que decida qué vida tiene más valor. Si la de una persona anciana o la de un joven. Si la de un enfermo o la de alguien sano. Si la de alguien que respeta la ley o quien la infringe. No deberíamos juzgar a nadie, no deberíamos jugar a ser Dios, decidiendo quién vive y quién muere, sino que nuestra obligación moral es abstenernos y no intervenir en el curso de los acontecimientos. Porque una decisión así es, en sí misma, una monstruosidad moral. Como nos recuerda la película La decisión de Sophie. La película nos presenta a Sophie ante las puertas del campo de concentración de Auschwitz. En el proceso de selección del campo, el médico encargado de decidir quién vive y quién muere, da a Sophie una morbosa lección, como la que les he hecho yo hoy al principio de la charla. Debe escoger el destino de sus hijos en una disyuntiva que lleva a la tragedia en todas sus posibles soluciones. Sophie tiene que decidir a cuál de sus hijos salvar de la cámara de gas. Y si rechaza la elección, ambos niños mueren. Una decisión que marcará su vida para siempre. No la voy a poner en la escena porque creo que hay un problema de sonido, pero creo que todo el mundo la hemos visto y creo que todos conocemos también el terrible final, ¿no? ¿Cómo debería actuar un ser humano en una situación como esta, en una situación semejante? Pues no hay solución correcta, porque en este dilema, porque el propio dilema es una aberración moral. Por eso la actitud adecuada es rechazar la elección, no importa cuál sea el precio, porque ambas vidas son dignas, la del anciano fumador y la de la joven doctora. Programar a nuestra máquina para que elija una frente a la otra significaría asumir el papel precisamente del médico de Auschwitz. Cualquier clasificación de las personas en función de su utilidad social no solo las degrada a ellas, sino también a la humanidad entera. No hay seres humanos más dignos que otros, ni con más derecho a la vida que otros.
Pensar que la vida de un viejo, un fumador, un enfermo crónico, alguien que incumple la ley, un sin techo, un inmigrante, un discapacitado, una persona sin ingresos o un analfabeto tiene menos valor que la de un joven talentoso con una salud de hierro y con un cargo de responsabilidad en una importante empresa es degradar a la persona al estatus de objeto. Estaríamos ante el mismo error intelectual y la misma perversión moral que justificó Auschwitz. Este precisamente es el modus operandi de regímenes como el nazi o el de los Jemeres Rojos, deshumanizar a una parte de la humanidad. Cuando se rebaja a la persona a mera cifra, es posible sumarlas y restarlas a conveniencia, sin sentir la más mínima empatía ni remordimiento moral. Porque con las cifras sucede justo lo contrario que con los nombres. Cuanto más alta sea la cifra de víctimas, menos nos conmueve. A la inversa, cuanto más singular sea el nombre de la víctima, más nos estremece su muerte. El nombre de Ailán todavía nos sobrecoge y la imagen de su cuerpecito ahogado aún nos rasga las hechuras del alma. En cambio, las estadísticas de la muerte de migrantes en el Mediterráneo no conmueven a nadie. Las cifras desdibujan las caras de las personas para cosificarlas. En Auschwitz no era casualidad que se sustituyese el nombre de los prisioneros por un número, con el que era muy difícil identificarse. Una vez deshumanizada la persona, no solo es fácil matarla, sino sobre todo aceptar la muerte. Bueno, pues el código del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la asociación mundial encargada precisamente de elaborar normativas para el correcto desarrollo y uso de la tecnología, prohíbe discriminar y deshumanizar a cualquier persona. En su decálogo deontológico incorpora la siguiente obligación fundamental: tratar justamente a todas las personas, sin distinción de factores como la raza, la religión, el sexo, la discapacidad, la edad o el país de origen. Está claro, por tanto, que un software consecuencialista para vehículos autónomos contravendría claramente este principio. Y a pesar de que existe una ingente cantidad de literatura, acabo de leer el último libro que se lo recomiendo de Adela Cortina, sobre inteligencia artificial, sobre ética precisamente de máquinas, al final hemos conseguido, y lo llevamos acá los europeos, aquí precisamente en Europa, consensuar 5 principios básicos que serían la base sobre la que desarrollar un sistema deontológico para cualquiera de nuestras máquinas y también para nuestro coche autónomo. Serían estos. El primer principio es el de beneficencia. Toda IA debe desarrollarse para el bien común y el beneficio de la humanidad. Mejorar el bienestar individual y colectivo. No tiene ningún sentido desarrollar una tecnología que no esté al servicio de este fin, y mucho menos una tecnología que esté en contra de este fin. El segundo principio, el de no maleficencia. Este principio precisamente está inspirado en la que es posiblemente la máxima más conocida de la ética médica, el primum non nocere, lo primero, no hacer daño, y que nos recuerda que toda intervención sanitaria puede provocar un daño que hay que evaluar y que hay que evitar. Este es un principio preventivo que nos obliga a evitar posibles daños, tanto accidentales como deliberados. Según el principio y este principio de precaución, en caso de que una determinada tecnología pudiera causar daños a las personas o al medio ambiente y no existiera un consenso científico al respecto, el uso de la tecnología en cuestión debería abandonarse. Este principio, además, nos obliga, nos impele a proteger a las personas mediante regulaciones y derechos digitales, que es justo lo que estamos haciendo aquí en Europa. Tercero, respeto a la autonomía y a la dignidad de las personas. La autonomía hay que entenderla como la capacidad de ser libre, de decidir y, como nos decía Kant en ese reino de los fines, de autolegislarse.
Solo puede aplicarse esta autonomía precisamente a los seres humanos. Por ello, estos, los humanos, deben conservar siempre el poder de tomar la decisión. El humano ha de decidir si decide. No se deben poner en manos de máquinas las elecciones que afectan a la vida o a la dignidad de las personas. En situaciones así, no se puede aplicar un simple algoritmo, una mecánica fórmula matemática diseñada por encargo sin la previa supervisión humana. Recordemos que un algoritmo es un procedimiento pautado para conseguir un fin. A partir de una información inicial se sigue una serie de pasos ordenados para llegar a una situación o a una solución posible. Pero no debemos olvidar que detrás de todo algoritmo hay siempre un ser humano. Un ser humano que no puede eludir su responsabilidad. Por ello, este principio obliga a que siempre sea un ser humano quien tome la última decisión y, sobre todo, que dé razón de ella, llegado el caso. Cuarto principio, el principio de justicia. Este principio no solo obliga a distribuir equitativamente los beneficios de la IA, sino igualmente a eliminar todos los tipos de discriminación, sesgos y estigmatizaciones. No solo las históricas, como el machismo o el racismo, sino también las posibles nuevas formas de discriminación social que podrían venir precisamente de la aplicación de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y las brechas digitales que ya se están produciendo. Y el último principio sería precisamente el de explicabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Según este principio, los usuarios tenemos derecho a conocer y controlar el uso de nuestros datos. Pero no solo eso, también la trazabilidad del algoritmo. ¿Quién lo ha construido? ¿Con qué fines? ¿Qué criterios usas? ¿Qué sesgos tiene? Etcétera. Tenemos derecho a saber cómo funciona y quién es el responsable de que funcione así. Bueno, me gustaría concluir, antes de iniciar el diálogo, con una reflexión. La relación del humano con la inteligencia artificial, con una máquina, no es, aunque lo parezca a primera vista, la de un hombre con una máquina, sino la relación entre hombres mediados por una máquina. Y por ello, siempre será un asunto ético. En abril de 2018 se celebraron elecciones municipales en un distrito de Tokio. El candidato que quedó en tercera posición fue ese que tienen ahí, un robot androide, Michito Matsuda. Sus votantes apostaron por un algoritmo inmune a la corrupción, a los sesgos emocionales, al nepotismo y a los conflictos de poder. Optar por la IA suponía sustituir la ideología por un objetivo y exhaustivo análisis de datos para ofrecer a la ciudadanía las opciones más justas y equilibradas. Michito Matsuda se comprometía a encontrar la solución más eficaz a la demanda de cualquier ciudadano y la mejor alternativa cuando surgieran algún tipo de conflicto de intereses. Puede parecer a lo mejor una excentricidad y algunos lo estarán pensando, ¿no? A primera vista, ¿no? Algo muy propio de los japoneses. Pero hombre, no sé, a mí si me dan a elegir entre Matsuda y Mazón, pues yo lo tengo bien claro, ¿eh? Bien, aunque los votantes creyesen que la máquina era capaz de hacer políticas más justas que la del humano, lo cierto es que detrás de Michito se encontraban hombres de carne y hueso. Estaba Tetsudo Matsuda, vicepresidente del proveedor de servicios móviles del SoftBank, y Nohiro Murakami, un exdirectivo de Google, con una ideología concreta y unos valores determinados que obviamente habían insertado en el cerebro de silicio de su IA. Los sistemas inteligentes, como el que conduce nuestro vehículo, podrán resolver problemas y actuar con independencia de los seres humanos, pero no son ni serán autónomos. No pueden decidir qué se debe hacer ni qué objetivos hay que perseguir. Solo el ser humano es realmente autónomo.
lo que significa que en último término solo él es responsable. Por tanto, no pretendamos cargarle el muerto a ninguna jabalina ni a ninguna máquina. Nuestras máquinas tendrán una ética, sin duda, pero esa ética será la que nosotros les hayamos instalado. Y nos toca a los hombres y mujeres de hoy, por tanto, decidir cuáles son los principios morales que guiarán a las máquinas que usarán nuestros hijos y nuestras hijas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos unos minutos por si alguien quiere conversar con Eduardo, no solo hacer preguntas, sino hacer comentarios. Seguro que alguno de ustedes tiene algo que comentar. Un momento, tenemos un micro. Gracias. Sí, quería... Sí, ahora sí. Quería comentar una cosa. Respecto a las dos opciones de lo del coche, podía añadirse una más, asumiendo precisamente lo que has comentado respecto de la responsabilidad que hay detrás de toda decisión, y es el asumir un riesgo por parte del que compra el coche. En este caso, añadir el algoritmo la posibilidad de que si los frenos fallasen, el coche explotase. Entonces, pues el propio conductor o el propio el que va en el coche, el comprador del coche, tendría que haber asumido esa responsabilidad. De hecho, no, tienes toda la razón, y yo esa la incluyo desarrollo un poco más en el último libro. Esa sería la posición de Simone Weil, que es la posición del sacrificio, y es la posición del héroe moral. Efectivamente, es programar tu coche efectivamente para que en el fondo es, quiero decir, tampoco aquí ocurrió en esta ciudad, es decir, cuando de repente un policía se tiró para salvar a alguien que se ahogaba y precisamente puso en riesgo su propia vida, ¿no? O sea, eso lo hacemos y lo vemos cotidianamente, ¿no? O cuando, por ejemplo, premiamos a los famosos héroes de Fukushima, ¿no? Esos hombres precisamente que salvaron a toda una sociedad, sabiendo que entrar ahí era morir, y morir muy mal, además, ¿no? Pero lo que tiene la heroicidad moral es algo, sin duda, que es aplaudible. Es decir, como digo yo, el héroe moral aparece, pues nos quitamos el sombrero y decimos qué belleza, ¿no? Qué dignidad, ¿no? Pero es algo que no podemos exigírselo a nadie. Esto es algo curioso. No, es una atrocidad obligarle a alguien a ser un héroe. Pero sin duda, ¿no? Efectivamente. Pero fíjense que cuando preparaba esto, es cierto que el MIT utiliza esto, A ver, la máquina moral existe y pone un montón de casos, te va siguiendo el procedimiento, y vamos, personalmente me parece una auténtica burrada, ¿no? Que se programe a la máquina en función de cómo, bajo la pregunta, en el fondo, que se esconde, que es qué vida vale más, ¿no? Y es brutal. Y además podemos ver incluso los resultados. Podemos ver los resultados por edades, ¿no? Lo que valoran más, por países, por género. Es brutal, ¿no? Yo quería hacerte dos comentarios, Edu, a ver si tú puedes ayudarme. La prevención que algunas personas, entre las cuales me incluyo, puede tener en torno a la inteligencia artificial, tiene que ver más con el canal de acceso hacia la IA que hacia la propia IA, ¿no? Y lo explico. Yo, desde hace ya mucho tiempo, tengo la sensación de que hemos renunciado en cierta medida a los valores, derechos y obligaciones comunes de los que nos hemos dotado civilmente cuando hemos asumido la identidad digital, ¿no? Ahí nos hemos desprovisto de muchas de esas normas, hemos aceptado en nuestra vida digital cosas que nunca aceptaríamos en nuestra vida carnal, y el canal de entrada a esa inteligencia artificial es similar, o al menos eso parece, ¿no?
Y a mí eso me hace temer que lleguemos a la inteligencia artificial con esa merma ya de valores de los que nos hemos ido dejando por el camino. Esa es la primera cuestión. La segunda tiene que ver, y lo mencionabas tú antes, con la toma de decisiones y dónde colocamos, digo desde el punto de vista externo, esas decisiones, ¿no? Volvemos al momento de la pandemia, que yo creo que deberíamos hablar más de ese momento, porque queremos superarlo y hay muchas cosas que todavía no nos hemos explicado. Y durante la pandemia, yo creo que para tapar una cierta desafección política y la convicción de que esa desafección podía restar utilidad a las decisiones que se tomaban, se atribuía todo a la ciencia, ¿no? Y se decía, es que científicamente esta decisión la están tomando científicos. De hecho, incluso en cierta medida decidimos cambiar la portavocía y se la atribuimos a un científico, ¿no? Porque parecía que eso le daba más legitimidad. Sin embargo, yo esto lo traté con los alumnos en el aula. Si la decisión a la hora de dar las vacunas hubiera sido una decisión científica, debería de haberse dado probablemente empezando por las personas más jóvenes, porque científicamente era lo que seguramente tenía más apartados para convencer en múltiples utilidades, ¿no? No solo en una. Sin embargo, políticamente, éticamente, se tomó la decisión de que las vacunas se empezaran a dar, a inocular a las personas mayores. Y yo creo que no se supo hacer una reivindicación de esa decisión política, de esa decisión ética, en el fondo. Pues, a ver, Carmen, que tienes toda la razón del mundo y creo que por ahí va... realmente son esos son los dos melones, ¿no? El primero, sobre todo que no nos engañen, que es un poco también lo que he querido transmitiros, ¿no? De una manera u otra, ¿no? La primera, efectivamente, es que detrás de toda máquina, como decía al final, se encuentra un ser humano, ¿no? Y se nos está queriendo vender, se está intentando, hay un programa político para desactivar la democracia, esto lo tenemos claro, ¿no? Porque es que además ya abiertamente se dice, o sea, es que ahora no se cortan un pelo. Yo este verano cuando estuve en Estados Unidos, pues alucinaba precisamente con que se dijera abiertamente que la democracia era algo que había que eliminar, que había que superar, ¿no? Y una de las razones precisamente que se dan es el hecho de entender que el modelo que presentan es el modelo de sustituir pues la gestión, este reino de fines, esta república, sustituirla precisamente porque es muy lenta supuestamente, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Porque esto de reunirnos todos y que todos lo hablemos y lo discutamos, ¿no? Entonces sustituirla por lo que supuestamente funciona bien, claro, siempre mirado en términos económicos, ¿no? Que sería una empresa, y especialmente una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, que en el fondo es, si lo ven ustedes, ¿no? Es el modelo por el que ha tirado la administración de Donald Trump, ¿no? Y en este modelo pues se justifica precisamente, bueno, una persona fuerte, etcétera, etcétera. Y la incorporación es precisamente de supuestamente un análisis de datos exhaustivo, ¿no? De las decisiones se toman, las va a tomar una máquina. Nunca la toma una máquina. La máquina está programada para tomar una decisión en función de los criterios que toma un ser humano. Es decir, porque la decisión importante precisamente son los criterios. Y esto se conecta con la siguiente cuestión que tú sacabas, ¿no? El tema de utilizar la ciencia y la técnica como ideología. Es que además, curiosamente, el último libro de Adela Cortina, el que acaba de publicar, se llama así, el subtítulo es No es ética, es ideología, ¿no? Claro, la ciencia y la técnica, esto para empezar, en el término de la pandemia, es decir, hay un profundo desconocimiento de la ciencia. La ciencia es discusión, es debate. Es confrontación de ideas. No hay la ciencia no se puede utilizar la ciencia como para decir lo ha dicho la ciencia, se acabó, punto. No, si lo propio de la ciencia precisamente es discutirlo todo, incluso lo propio de la ciencia es discutirse a sí misma. Entonces esto ya marca un profundo desconocimiento de la ciencia. Pero aquí la clave, yo
diferenciaría es que no podemos renunciar precisamente a la política. Cuando hablaba de la autonomía precisamente es la política, y la política es eso, es la capacidad de decidir hacia dónde queremos ir. La máquina, en último término, es lo que ya la escuela de Frankfurt llamó toda la vida, pues una racionalidad técnica, una racionalidad de medios. Eso perfectamente lo puede hacer muy bien una máquina. Es decir, cuando nosotros hayamos decidido hacia dónde queremos ir, pues le podemos preguntar a la máquina cuál es el mejor medio, y posiblemente la máquina lo haga mucho mejor que un ser humano. Pero la máquina lo que no va a hacer nunca es decidir por nosotros hacia dónde queremos ir. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hay gente que ya quiere decidir por todos hacia dónde queremos ir, y nos lo va a engañar diciendo es una máquina la que lo... No. Es decir, los fines, lo propio del ser humano, precisamente, y esa es la libertad, es la capacidad que tiene de orientar su vida. Entonces yo creo que no podemos renunciar a la política, en fin, literalmente, a reunirnos los ciudadanos libres y determinar a cada momento hacia dónde queremos ir, y poner las máquinas sin duda al servicio de la humanidad, ¿no? Bueno. Hay dos preguntas más. Queríamos terminar a las 8:30, podemos cumplirlo seguro. Lo mío es un comentario, una reflexión que me hizo muchísima gracia cuando vi la imagen de la IA que se presentaba a las elecciones, porque es una mujer con pechos. Entonces, diseñada por dos señores, ¿no? Entonces, ¿qué sesgo de género tenemos hasta ese momento, ¿no? O sea, que está diseñada precisamente para atraer a los hombres también. Claro, tú no me había fijado, y te lo agradezco muchísimo, porque yo esto lo conecto mucho con lo que repite una y otra vez Byung-Chul Han, y habla efectivamente de que el nuevo capitalismo, que avanza hacia la tiranía, hacia un autoritarismo, ya no lo hace mediante la coerción, sino mediante la seducción. O sea que muy bien visto. Hoy estamos hablando de máquinas, pero es que hay decisiones y cosas que están cambiando sin que haya una reflexión profunda sobre ellas. Y me refiero sobre todo a todo lo que tiene que ver con el campo de la biotecnología y de la tecnología médica. Estamos, yo creo que en un momento de mercantilización extrema de los cuerpos de las personas, y en un cambio que la política no ha reflexionado en profundidad lo que significa estar convirtiendo los deseos de las personas en derechos, es decir, por encima del derecho o del bienestar universal de otros. Y el ejemplo, claro, para nosotros es obsesivo, y estamos muy pesadas con él, pero es que está abriendo una puerta que no sabemos a dónde lleva, y es el tema del alquiler de vientres. Eufemísticamente, maternidad subrogada. Autonomía y dignidad de la persona en uno de los apartados que planteas. Supuestamente se contraviene con que esas mujeres necesitadas tienen autonomía para poder decidir sobre sus cuerpos, pero es posible la autonomía cuando no partes de una situación de igualdad, cuando partes de una situación de discriminación, de pobreza, de necesidad vital elemental. ¿Está por encima mi deseo de ser madre o de ser padre, por encima del derecho de la persona a no vender seres humanos? Porque en el caso de los órganos lo hemos hecho muy bien, lo tenemos clarísimo. ¿Por qué si en el caso de los órganos es clarísimo que los órganos se donan, que los órganos no se venden en este país, y que el criterio de adjudicación de los órganos es el criterio de la lista de espera y de la necesidad del paciente, y estamos como en un sistema valorado universalmente como el mejor del mundo? Porque esto, desde la legislación, el legislador no lo está teniendo en cuenta a la hora de aplicación de una norma que además es ilegal en nuestro país. Pero esto lo uso como ejemplo, porque es el ejemplo que venimos desde los años 80
planteando con el tema de la biotecnología médica, con el tema de la clonación, con el tema de la utilización de los óvulos, con todo esto. Y yo creo que es un debate que la Sociedad de Bioética en su día puso sobre la mesa, pero que quedó totalmente tapado. Y esto está ocurriendo ya. No nos tenemos que enfrentar pasado mañana, y que es claro que los de Silicon Valley pues quieren gobernar el mundo, pues es claro, ¿no? Parece. De hecho, bueno, eso ahora nos lleva a un melón buenísimo, pero bueno, nos daría para otra tarde, que es el tema del transhumanismo, ¿no? Y efectivamente, Silicon Valley, pues volvemos a lo de siempre, no es ciencia y tecnología, es ideología. Pues nos vende efectivamente que todos los problemas son problemas tecnológicos y que los puede solucionar una máquina, ¿no? Y hay problemas éticos, problemas políticos, ¿no? Y uno de los de la idea que tiene Silicon Valley, de muchos de estos CEOs, precisamente es vencer la enfermedad, hacer la vida más longeva, fusionándonos precisamente con la máquina, ¿no? Incluso algunos descerebrados, pues incluso superar la muerte, ¿no? Trascendiendo, volcando nuestra mente, supuestamente, en cerebros de silicio, ¿no? Hay cosas que son obviamente de ciencia ficción y no se pueden hacer, pero hay cosas que ya sí que se pueden hacer, ¿no? Y la pregunta es, claro, sí que se puede utilizar la biotecnología para hacer más longeva la vida de la gente, pero la pregunta es, ¿de todo el mundo o de quien se lo pueda pagar? Claro, porque no creo yo precisamente que los de Silicon Valley estén preocupados en alargar la vida o las facultades cognitivas, porque también esto es muy importante. Desde una fusión con la máquina nos permitiría a algunos pues ser más inteligentes. Claro, esto podría efectivamente plantear pues de nuevo una nueva brecha también, ¿no? Entonces, claro, como siempre creo que es un problema político, es decir, que es un problema de regulaciones. Tenemos que regular, ¿no? Y regular precisamente para que esté al servicio del bien colectivo. Es que creo que el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Pero, muy importante, creo que lo que no podemos hacer en ningún término es renunciar a la política y pensar, creernos efectivamente que esto es una cuestión técnica que tienen que solucionar los técnicos, que esto es una cuestión científica que tienen que solucionar los científicos, esto es un debate científico que tienen que debatir solo y exclusivamente los científicos. No, es un debate político que tenemos que debatir y tenemos que llegar a acuerdos precisamente los ciudadanos, ¿no? Y esto tiene que estar en el Parlamento. Y tampoco es tan complicado, porque cuando te lo explican dices, bueno, tampoco... Una última pregunta. Sí, vamos ya casi fuera de tiempo. Buenas tardes otra vez y gracias por la presencia. No, la pregunta, bueno, a lo largo de la ponencia o de la exposición surgió el tema de la felicidad y el placer, que creo que está bastante aclarado desde Aristóteles, ¿no? De la eudaimoné, que es la felicidad dentro de un orden, y bueno, en cuanto a estos dilemas que se presentan hoy en día de la tecnología, yo el otro día, sin ir más lejos, comentaba que la inteligencia, lo que llamamos inteligencia artificial, no se puede llamar evidentemente inteligencia, porque no podemos prescindir ni de la ideología, ni de la ética, ni de la moral. O sea, digamos, solamente un sistema biológico o psicobiológico puede ser inteligente. Un sistema mecánico nunca puede ser inteligente porque no tiene conciencia. Y a la hora de regular o dirigir una sociedad o hacer normas y regular normas en una sociedad, hay una cosa muy importante que es la identidad. Una sociedad amalgamada nunca puede tener un debate libre y ponerse normas a sí misma. O sea, la diversidad está muy bien, pero la identidad es fundamental para que una sociedad funcione en democracia. Sin duda, es decir, si no hay un vínculo y no hay una comunidad de ciudadanos, es imposible la democracia, ¿no? Aristóteles decía, y yo lo reivindico muchísimo, ¿no?, que la principal virtud que tiene que tener un ciudadano es la amistad. Esto es algo curioso, es decir, y hablar de la amistad cívica, es decir, que tenemos que ser los amigos
o tenemos que tratarnos los ciudadanos como amigos. Fijaros cómo, curiosamente, yo suelo decir que es que se nos inyecta odio por vena, ¿no? O sea, lo que ya vislumbraba Adolf Huxley en 1984, ¿no? Curiosamente que a través de las pantallas se nos iba a inyectar odio, que también creo que es otro de las estrategias para desactivar la democracia, que es precisamente que nos odiemos los unos a los otros, ¿no? Y que hayamos renunciado precisamente que nos enfrentemos al diálogo, ¿no? Sin diálogo y sin esos vínculos comunitarios es imposible la democracia, ¿no? Y claro, sin parlamento es imposible que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las normas que tienen que regular las máquinas para ponerlas al servicio de todos, ¿no? Sin duda, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. A todos, ha sido un placer, ¿eh? Bueno, simplemente, gracias Eduardo, recordarles que este ciclo sigue y sigue además mañana por la tarde en Oviedo con otra conferencia del director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial con el título El impacto socioeconómico de la inteligencia artificial. Supongo que también allí se hablará de algo más que el impacto socioeconómico. Espero que así sea. Muchas gracias.